Voy a contar una experiencia que llevé adelante en quinto grado y la temática abordada fue el sonido. En los documentos aportes para la reorganización y priorización de los saberes, el saber aparece como caracterizar el sonido. Y la idea básica que yo quise construir con mis estudiantes es cómo se propaga el sonido. Es decir, que el sonido necesita un medio material que vibre para viajar de un lugar a otro. Los propósitos que tuve fue favorecer el desarrollo de habilidades del pensamiento científico como la formulación de hipótesis y las predicciones en relación con el sonido. Y entonces, para poder mirar la forma que tiene la voz, les propuse el siguiente experimento. Bueno, les muestro, este es el cono, es un cono de los que usa la gente del tránsito, que le cortamos la punta. Acá le pusimos una piñata, que está ahí pegado con cinta, y en la punta, si ven ahí, tiene un pedacito de espejo que también se lo pegamos con un poquito de cinta alrededor. Lo que hacemos, acá lo pusimos sobre una... lo puse sobre una plataforma de Telgopor como para apoyarlo sobre algo. La idea es que mientras que alguien sopla de este lado y dice las vocales, o va hablando, depende de cuáles sean las preguntas que los chicos tengan, por acá alguien va a apuntar de frente con un láser. Entonces el láser se va a reflejar en el espejito y se va a proyectar en alguna pantalla, mientras que nosotros hablamos por este otro extremo. Y lo que se ve cuando decimos las vocales, empezamos con las vocales porque en realidad son las que con eso funciona bien y no es necesario decir palabras, es lo que se muestra ahora en el videito que les voy a pasar. Les dije que íbamos a mirar la voz la forma que tenía la voz, y entonces se veían esas imágenes que estaban proyectadas en el videito, y cuando se iban formando o cuando íbamos viendo esas distintas formas de la voz, les fui preguntando por qué pensaban que se producen esas formas. Y algunos niños dijeron que algunos no se animaban a arriesgar ninguna pregunta, otros decían que porque cuando yo hablo por el cono, cuando estoy hablando por acá, lo que hago cuando hablo es soplar, y que cuando soplo, ese viento que genero llega acá a la piñata y se mueve la piñata, hace vibrar el espejito y eso produce las voces. Otro de los estudiantes dijo que en realidad no era que yo estaba soplando, sino que cuando yo hablaba hacía como que esto de acá se movía mucho, este material del cono, y que entonces el sonido iba por las paredes del cono hasta que llegaba a la piñata, y eso que se movía en el cono hacía mover la piñata, que hacía mover el globito, y que por eso se veían esas otras formas. Entonces yo les dije que eso que ellos estaban diciendo eran hipótesis, se denominaban hipótesis, y escribí la palabra hipótesis en el pizarrón. Y después lo que hice fue entonces decir que había dos grandes hipótesis en el aula. Una era que cuando hablaba yo soplaba, y que al soplar hacía mover la piñata que estaba en la punta. Y la otra era que el sonido se movía por las paredes del cono y que ese movimiento llegaba a la piñata y que ahí se producía la vibración que hacía formar las voces. Entonces, después les pregunté cómo podríamos hacer para saber cuál de las dos hipótesis es quién tiene razón, o si hay alguna de las dos que sea verdadera. ¿Cómo se imaginaban ellos que podríamos poner a prueba esas hipótesis? Algunos estudiantes
dijeron que lo que podríamos hacer es, en vez de hablar por el cono, soplar, que sopláramos por el cono. Otros dijeron que en vez de soplar o de hablar, el que tenía la hipótesis de que el movimiento y el sonido iba por acá, decía que golpeáramos el cono y que nos fijáramos si se formaban las formas que habíamos visto antes. Entonces, cuando yo les pregunté qué esperaban que pasara cuando soplara por el cono o cuando golpeara el cono, ellos contestaron que si yo soplaba se tenían que ver también otras formas con el láser, y que si golpeaba también se tendrían que ver formas con el láser. Entonces yo les dije que eso que ellos estaban haciendo eran predicciones, y anoté la palabra predicción en el pizarrón. Esa experiencia de soplar para ver si se veía la imagen o de golpear el cono para ver si se veía, si se formaba alguna imagen, no la hicimos ahora en ese momento, porque no nos alcanzaba el tiempo y yo quería sistematizar lo que habíamos trabajado hasta el momento. Entonces les propuse que completáramos la siguiente grilla. Como ven, la grilla tiene 3 filas y 2 columnas. Y entonces la primera pregunta es ¿qué sucede? Y abajo dice descripción del fenómeno. Lo que a mí me ayudó para completar esta grilla fue que de alguna manera empezamos a recordar lo sucedido, lo fuimos conversando, pudimos recuperar cuáles podrían ser las posibles preguntas, las posibles respuestas a las preguntas investigables. Entonces, a través de esta grilla yo pude reconstruir lo que ocurrió en la clase. Entonces, en la primera era ¿qué sucede? Ahí hay que describir el fenómeno, describir lo que vimos. Esto lo fuimos haciendo de manera colectiva, fuimos reconstruyendo la clase entre todos, y cada uno iba escribiendo en su cuaderno la idea de lo que de ese momento de la clase. Después, en las preguntas investigables la planteé yo, porque fue lo primero que les pregunté, ¿por qué se producen las formas cuando hablo? Esa era la pregunta que queríamos responder, la pregunta que inició toda la experiencia, todo el proceso de hipótesis y de predicciones. Después, ¿cuáles habían sido las hipótesis? Es decir, ¿cómo respondimos a esa pregunta investigable? Y ahí aparecieron las 2 hipótesis de los estudiantes que decían, uno que era que soplaba, el otro era que el sonido se movía por las paredes del cono. Y finalmente escribimos las predicciones, que era esto de si la hipótesis es cierta, entonces ¿qué tendría que ver yo cuando pruebe un nuevo método para ver si eso no es esa hipótesis verdadera? Y así finalizamos esta clase, y a la siguiente clase mi idea sería retomar la experiencia ya desde las predicciones de los estudiantes.